Muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida en esta mañana a este servicio familiar. Antes de iniciar, junto con nosotros, cierra tus ojos y pon este servicio en oración al Señor. Papá, muy buenos días. Te doy la bienvenida, Señor, en esta mañana a este servicio. Que sea tu presencia llegando y inundando este lugar, Señor. Tu espíritu inundándonos a cada uno de nosotros, Señor. Yo te doy las gracias, Señor, por tenernos aquí el día de hoy, Señor. Por darnos estos talentos, Señor, estas habilidades, Señor, que nos permiten el día de hoy exaltarte, Señor, y alabar tu nombre, Señor. Poner en alto ese nombre, Señor, el tuyo, Dios. Te doy las gracias, Señor, por este momento, Señor, por esta oportunidad, Señor, por las personas que están aquí, Señor, las que están escuchando y viendo. Esas personas, Señor, que en esta mañana también están con el corazón entregado hacia ti, Señor. Llena ese corazón, Señor. Llena esas vidas, Señor. Llénanos a cada uno de nosotros. Te doy las gracias, papá, por estar aquí junto a nosotros, Señor, por tenernos aquí, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y espero que estés listo y preparado para alabar al Señor con todo lo que tienes, con todas las ganas. Sacúdete, levanta los brazos, utiliza tus palmas, esas manos que Dios te dio para alabarlo y exaltarlo. Canta con todo tu corazón. Quiero ser en tus
eres tú, Señor. Quien día a día, Señor, nos muestra ese camino. Tú eres esa luz. Esa luz en medio de la oscuridad. Inunda tu presencia, Señor, este lugar.
eso te agradecemos. Te agradecemos, Señor, por darnos tantas oportunidades. Te damos la gloria a ti, Rey. Te damos la honra a ti, Rey Santo. Porque tú, Señor, nos has enseñado tantas, pero tantas cosas. Tú, Señor, fuiste quien murió en esa cruz y nos demostró el más grande amor. Canta conmigo. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Eres asombroso, Rey, para cada uno de nosotros, para cada uno de tus hijos. Gracias por ser ese Padre que nos cuida. Y que nos bendice día a día. Amado Padre Celestial, Señor, hoy llegamos, Señor, a este lugar. Hoy llegamos a este lugar porque te necesitamos, Señor, porque necesitamos de tu palabra y necesitamos de tu aliento, necesitamos de tu fuerza, Señor, porque estamos debilitados, Padre, porque somos dependientes de ti, Señor, y no nos cansaremos de buscar tu rostro. No nos cansaremos, Señor, de buscar, Señor, tu presencia, Dios. Por eso en esta mañana queremos darte a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. En una mañana, Señor, que estamos seguros que tú hablarás portentosamente a nuestras vidas, Señor. En una mañana que estamos seguros, Señor, que tu presencia inundará cada uno de estos hogares que ahora se conectan para ti, Padre. Porque lo necesitamos, porque te necesitamos, Señor. Necesitamos de esa diestra poderosa, Señor, que nos salve, Dios. Necesitamos de esta diestra poderosa, Señor, que nos salve de nuestras propias mentes, Señor. Abandonando todo artilugio, Señor, abandonando todo concepto de brujería, abandonado, Señor, toda tradición en nuestras mentes, Señor. Llegamos ante ti para glorificar tu nombre. Llegamos ante ti, Señor, para establecer voces y coros, Señor, que te adoren, que te alaben, Señor, porque tú eres lo más grande que ha existido, Señor. Porque eres nuestro Dios, Señor, Dios todopoderoso, Padre. Por eso te alaban, Señor, todas tus criaturas, Señor. Por eso tu palabra dice, Señor, que toda rodilla se doblará ante tu magnificencia, Señor, ante tu soberanía, Padre.
A ti te damos la gloria, Señor, en este nuevo día, Señor. Buscando que seas tú, Señor, penetrando, Señor, por medio de las redes, Señor. Buscando que seas tú, Señor, inundando con tu luz toda red, Padre Santo. Para que al otro extremo, Señor, llegue tu mensaje, Señor, como tú lo requieres, Padre. Y por eso a esta hora, Señor, pido, Señor, sabiduría, Padre eterno. Pido, Señor, iluminación para que tú seas brindándome, Señor, lo que se necesita para poder entregar lo que tú quieres que reciba tu pueblo. Por eso hasta ahora oramos, Señor, para que cada oído, Señor, y cada ojo, Señor, se abra, Señor, de manera espiritual, Señor, para poder ver lo que tú ves, Señor, para que poder oír, Señor, lo que tú quieres, Señor, que escuchemos, Señor. Un mensaje de vida, Señor. Estamos dispuestos, Señor, a llevar la palabra, Señor, conforme a la sana doctrina, porque es la que nos hace libres, Señor. Y queremos ser libres no porque podamos hacer lo que queramos, Señor, sino porque queramos, Señor, estar atados, Señor, a un yugo que es fácil de cargar, que es el tuyo, mi Dios. Por eso, Señor, que tu mano poderosa, Señor, sea, Señor, sembrándose en cada persona, Señor, perdonando nuestros pecados, Dios. A esta hora, Señor, queremos estar limpios, Señor, ante tu presencia, Dios. Pese a todas las dificultades, mi Dios, y pese a lo que siente nuestra alma, Señor, hasta ahora, pese a, Señor, a cada incógnita que tenga nuestra mente y nuestro corazón, pese, Señor, a cada duda, Padre, hoy serás tú, Señor, aclarando, Señor, tu voluntad en nuestro corazón. Hoy serás tú, Señor, abriendo, Señor, puertas. Hoy serás tú cerrando otras, pero sin duda alguna, Señor, serás hablándonos de manera poderosa, serás hablándonos, Señor, a nuestras vidas, Dios. Unge, Señor, hasta ahora a tu siervo, Señor, que lleva tu palabra, para que tu pueblo la reciba como debe ser, Señor. Hasta ahora, Señor, háblanos con autoridad y poder, Padre. Que tu Espíritu Santo acalle toda voz, Señor, para que solo se escuche tu voz. Saca, Señor, en medio, Señor, de nuestras familias, en medio de nuestros hogares, en medio, Señor, de nuestros negocios, Señor, todo lo que no sea tuyo, Señor, que influye negativamente en nuestras vidas, dándonos poder, Señor. A esta hora, papá, que tu Espíritu Santo, Señor, refleje, Padre eterno, lo que tu voluntad quiera de nuestras vidas, papá. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor, por cada persona que se conecta. Gracias te damos, Señor, porque tú, Señor, nos formas, Señor, cada día nos equipas, Señor, para seguir, Señor, la obra, para continuarla, mi Dios. Oh, gracias, mi Dios, te doy a esta hora, Señor. Porque tienes palabras de vida, porque tienes palabras de poder, Señor. Ahora, Señor, limpia los aires, Señor. Limpia los aires, Señor, de este lugar y de cada hogar, Señor, que ahora se conecta, Señor. Para que solamente seas tú, Señor. Para que sean tus ángeles, Señor. Miles y miles de ángeles, Señor, haciendo un vallado, Señor, de protección alrededor de nuestros empleos, alrededor de nuestros hogares, alrededor de nuestras familias, Señor. Y te damos gracias por eso, Señor. Porque nos cuidas, porque nos proteges, Señor. Y porque nos mantienes, Señor, con tu mano poderosa, Dios. Oh, gracias te doy, Señor, hasta ahora. Gracias por tanto amor y tanta misericordia, Señor. Porque solamente tu presencia, Señor, solamente una luz basta para hacer brillar, Señor. Para que espíritus inmundos, Señor, tengan que huir de tu presencia, Dios. Por eso anhelamos esa luz en nuestros hogares. Por eso anhelamos esa luz, Señor, en medio, Señor, de nuestras tinieblas, Padre. Por eso hasta ahora, Señor, decidimos levantarnos, Señor, en medio de nuestra tristeza, en medio de nuestra enfermedad, en medio de nuestro agobio, para darte la honra y para darte la gloria a ti, Señor, para recibir esa palabra, Señor, que nos levanta, Señor, y nos fortalece sin lugar a dudas. Por eso, gracias, papá. Gracias, Señor, te damos hasta ahora, Dios. Sé tú haciendo tu buena, perfecta y agradable voluntad, Señor, a través de las redes, a través de todos los medios de comunicación, Señor. Gracias te damos, mi Señor. Y es en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso ahí al Señor. Gracias, mi Rey. Muy buenos días a todos ustedes. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga en esta mañana. Dios bendiga sus hogares, Dios bendiga sus negocios, Dios bendiga sus empleos.
Dios bendiga sus amistades, Dios los bendiga a un 100 por 1. Damos la bienvenida a todo nuestro equipo de trabajo también de la iglesia de nuestra Misión Cristiana Internacional Renacer en Usme. Un abrazo fraterno a todos ustedes, como ya es costumbre, y un abrazo también a todas estas personas que se conectan de nuestra sede en Suacha. Un abrazo a los pastores, líderes, un cariñoso y afectuoso saludo. Y Dios me los bendiga en esta mañana. No olviden de una vez, antes de que comencemos a hablar del mensaje de nuestro Señor, de una vez ahí donde están, compartan este mensaje. Ahí en vivo, ahí donde están, compartan este mensaje. Muchas personas necesitan esas palabras que fortalecen las vidas, y no tenemos otra herramienta que esta por ahora. Así que yo acudo a cada uno de ustedes para que ahí mismo donde estás, de una vez compartir. Y de paso, si me estás mirando, si me estás viendo en YouTube, ahí al lado hay una campanita de suscripción. Dale clic en la campanita que aparece ahí para que pueda llegarte todas las producciones y toda la programación que viene de nuestra iglesia Misión Cristiana Internacional Usme. Bienvenidos a todos, un abrazo para todos, Dios me los bendiga. Amén. Salude ahí a su hermano, no importa si ya lo ha saludado, salúdelo de nuevo, dele un besito, abrácelo, a su esposa, a sus hijos, a su amigo. Es importante establecer lazos de hermandad a esta hora. En estos días tuve una situación muy particular, tengo una situación muy particular. Y no sé a usted, hermano, si a usted, hermana, le ha dolido una muela. Yo creo que es uno de los dolores más fastidiosos y más dolorosos que puede haber, sobre todo porque a veces lo ataca a uno en medio de la noche y uno desesperado no sabe qué hacer. Resulta que yo estoy en esa situación, y no es para que salga corriendo a ayudarme, sino que mire que estaba el Espíritu Santo me enseñaba algo en esta situación, y es algo que quiero compartirles a ustedes en este día. Y resulta que como les cuento, vengo de un proceso en donde tengo un dolor en uno de mis molares, y un dolor muy intenso que no permite que yo pueda comer algo diferente a cremitas, diferente a cosas donde no pueda masticar, ¿sí? Pero resulta, hermano, que al principio, y bueno, eso usted puede imaginarse cómo es el cuento, porque mientras mi familia se come sus choricitos, sus longanizas, su ajiaco, y etcétera, etcétera, su patacón, yo tengo que aguantarme a ver esos platos pasando por mi rostro sin derecho a patalear. Entonces alguno dirá, no, pero usted puede comer por los laditos y no sé qué. Pues créame que lo intenté, hermano. Resulta que un día X, creo fue como que la semana pasada, ya llevo con esto más o menos una semana. Entonces la semana pasada tenía el dolor, y el dolor se había calmado. Resulta que el dolor va y viene. Como les digo, a veces en las noches es más tremendo. Yo sé que más de uno de ustedes ha pasado por la experiencia, y eso ataca de una forma tremenda. Entonces resulta que estaba uno de esos días y el dolor estaba menguado. Me dolía, pero no mucho. El dolor era muy débil. Entonces alguien preguntó por ahí que si queríamos, o que si yo quería, creo que fue un chocorramo, unas galletas, no me acuerdo qué fue. El caso es que me lo pasaron, y yo con esas ansias me lo comí suave, me lo comí por el otro lado donde no me dolía supuestamente. Y entonces lo acabé, y bien, misión cumplida, calmé el antojo. Pero hermano, inmediatamente acabé
lo que me pasaron, la galleta o lo que sea, empezó el dolor a ir incrementándose poco a poco, hasta llegar a unos niveles que yo casi ni podía soportarlo, ¿no? Y no quiero hablar del sufrimiento tan tremendo que tuve, sino de algo que me estaba hablando el Señor en esos momentos, y es que me contaba, más bien me abría los ojos a algo que ya conocemos nosotros, y es el pecado en nuestras vidas, y cómo el pecado funciona de la misma manera. Ahí está la tentación. Ahí está la tentación en tu vida, ahí está la tentación ahí. Y tú sabes, porque yo sabía que eso me iba a doler. Yo sabía que en un porcentaje del 70, del 80%, eso iba a terminar doliéndome. Y de todas formas, yo no lo pensé mucho. Estaba de un lado el deleite de poder saborear el alimento, y estaba por otro lado una sensación muy inherente en mi cuerpo que me decía que muy seguramente el otro 30% lo iba a poder pasar de una manera heroica. Y sin duda alguna, y sin pensarlo dos veces, cogí el alimento y vénganos en tu reino. ¿Y qué me hablaba el Señor? Mientras me dolía, mientras el dolor retumbaba, porque eso es como un corazón, empieza usted a palpitarle más y más y más fuerte, mientras el dolor era insoportable, que tú quieres como coger la pieza y sacarla de tu boca. Mientras eso pasaba y yo sentía, el Señor me decía, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste si sabías que al final te iba a doler? ¿Por qué te lo comiste? Y entonces no era una revelación del dolor molar, sino era una revelación de otro tipo. Me decía, así es el pecado. Porque es que nosotros los humanos, aún a sabiendas que nos puede doler, aún a sabiendas que está mal, aún a sabiendas que mejor ni te gastes haciéndole, porque al final las consecuencias las tienes que pagar. Al final el dolor va a ser más tremendo que el deleite, que la tentación en sí, que la mala decisión en sí. Te va a doler. Te va a doler. Entonces no lo hagas. Y así es el pecado. Ya cuando tú terminas de concebirlo, por decirlo de alguna manera, vienen las consecuencias de eso. Viene el dolor como tal. Es algo muy tremendo, y así funciona el pecado. Así funciona el pecado en nuestras vidas, y el Señor me llevaba a eso en medio de esa experiencia, de cómo hay personas que aún diciéndose cristianas, aún diciéndose creyentes, no les importa pecar por conveniencia, por el que dirán, no sé, pueden haber muchos argumentos aquí, pero el tema aquí es que tú sabes que tienes que pagar las consecuencias, porque eso no es negociable. Tú vas a saber con el paso del tiempo que van a llegar a tu vida, que va a llegar a tu vida el pago que el Señor tiene planeado para ti por causa de tu desobediencia. Y así me pasó a mí con el alimento, y a partir de ahí aprendí. Primero me dio la introducción para esto que viene, y segundo aprendí más bien a comer cremitas, a tomar cremitas. Aún todavía lo sigo haciendo hasta que esto pase y pueda comer normalmente. Pero aprendí a que ya me muestran el chocorramo, me muestran las galletas o me muestran cualquier otra cosa, y yo prefiero no, porque no quiero que me duela. Entonces, ese es el mensaje para ti hoy. Si sabes que te duele, si sabes que causa tanto dolor, no lo hagas, porque las consecuencias pueden ser peores, hermano.
Y en ese orden de ideas, yo quiero llevarlos a Segunda de Samuel. Vamos a estudiar un caso de un personaje de la historia, de la Biblia, que le pasó lo mismo que a mí, pero un sentido figurativo, ¿no? La verdad, todos hablan de David. Todos hablan de David y todos hablan de sus proezas, de su valentía y que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Pero pocos hablan del dolor de David, consecuente de eso mismo, del pecado. Entonces vamos a ir a 2 de Samuel 13. Vamos abriendo ahí la palabra de Dios. 2 de Samuel, capítulo 13. Voy a leerla en una versión, pero ustedes me van siguiendo ahí, por favor. Segunda de Samuel, capítulo 13. Dice la palabra de Dios: Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy bella que se llamaba Tamar. Amnón, otro hijo de David, estaba enamorado de ella. Amnón la quería mucho, pero como Tamar era virgen, él no creía que pudiera poseerla. La quería tanto que se enfermó de tanto pensar en ella. Un amigo de Amnón, llamado Jonadab, era muy astuto. Jonadab era hijo de Sima, un hermano de David. Jonadab le dijo a Amnón: ¿qué te pasa? Cada día estás peor. Anímate, que eres el hijo del rey. Amnón le dijo a Jonadab: estoy enamorado de Tamar, pero es hermana de mi medio hermano Absalón. Jonadab le dijo a Amnón: acuéstate y finge estar enfermo. Cuando tu papá venga a verte, dile que solo comerás si Tamar viene y prepara la comida en tu presencia. Así que Amnón se acostó y fingió estar enfermo. Cuando el rey David fue a verlo, Amnón le dijo: deja que venga mi hermana Tamar para que me prepare unas empanadas aquí mismo y me las sirva. David envió mensajeros a la casa de Tamar y le dijeron: ve a la casa de tu hermano Amnón y prepárale algo de comer. Así que Tamar fue a la casa de su hermano Amnón mientras él estaba en cama. Tamar tomó la harina, la amasó y le cocinó las empanadas mientras Amnón la observaba. Luego Tamar las sacó y las sirvió a Amnón. Pero él se negó a comérselas, diciéndoles a sus siervos que se fueran, que lo dejaran solo. Así que todos sus siervos salieron de la habitación. Entonces Amnón le dijo a Tamar: tráeme la comida a mi cuarto y tú misma dame de comer. Tamar tomó las tortas que había preparado y fue al cuarto de su hermano. Cuando empezó a darle de comer, él la agarró de la mano y le dijo: ven, acuéstate conmigo. Tamar le dijo: no, hermano, no me obligues a hacer eso. No cometas esa infamia, que eso no se hace en Israel. No podría librarme de mi vergüenza y la gente te vería como un criminal. Mejor habla con el rey, él dejará que nos casemos. Pero Amnón no escuchó a Tamar y como era más fuerte, la forzó a tener relaciones sexuales con él. Pero después de violarla, sintió un odio hacia ella mucho más grande que el amor que sintió antes y le dijo: levántate y vete. Tamar le dijo a Amnón: no me eches así, eso sería peor de lo que acabas de hacer. Pero Amnón no la escuchó, sino que llamó a su siervo y le dijo: echa de aquí a esta mujer y luego cierra bien la puerta. Así que el siervo de Amnón la echó fuera y cerró la puerta. Tamar llevaba una túnica muy decorada, especial para las princesas solteras. Al salir, rasgó la túnica y se echó ceniza en la cabeza. Luego, con las manos en la cabeza, se fue llorando. Sin lugar a dudas, mis hermanos, este es uno de los pasajes más tristes que hay en la Biblia y por toda la connotación que esto tiene. Es uno de los pasajes más tristes porque nos habla de la violación de una de las hijas de David y por uno de sus hermanos, de sus medios hermanos.
es una tristeza. En aquel tiempo, pues, ya de por sí, ya en este tiempo ya viene siendo un peso muy grande, más bien una tortura muy grande para cada mujer que es abusada sexualmente. En aquel tiempo la vergüenza era aún mayor, y sobre todo si es de la propia familia. Yo he visto y he oído casos de muchas personas que son violadas por sus propios familiares y abusados por sus propios familiares, y en un familiar es más fuerte que una persona que no conoce. Entonces, por eso digo que es una de las situaciones que es de las más tristes y más, no le dan ganas de todo, ¿no? Es una historia bastante complicada, pero quiero llevarlos a algo, y es cuando empezamos a conocer el contexto de la historia. Estamos en 2 de Samuel 13. Si usted se va a ir a Samuel 12, usted se va a dar cuenta de algo importante aquí. En 2 de Samuel 12 vemos la historia de David desde el punto de vista, o no desde el punto de vista, otra de las historias de David, que fue cuando nos cuenta la palabra de Dios que David metió las patas con Betsabé, ¿no? Entonces en 2 de Samuel 12 usted ya conoce la historia. Ahí es cuando David mira por la azotea, por así decirlo, de su casa, mira a Betsabé que se está bañando. Betsabé empieza a encapricharse con ella, y la tentación del enemigo empieza a entrar a su vida. Ojo, hablo de la tentación del enemigo y no que el enemigo lo hizo pecar. Como ya estamos viendo en el estudio bíblico, el pecado es de tu responsabilidad. El enemigo solamente puede llegar a tentarte. Ahí para allá es tu responsabilidad. Entonces, fue tentado por el enemigo, tal vez, fue tentado por la carne, quizá, y yo diría que más por la carne. Y empezó a desear a Betsabé. Hasta que llegó a acostarse con Betsabé. Fruto de las relaciones sexuales que tuvo David con Betsabé, nació un niño. Quedó embarazada, pues. Y estando embarazada, David idea un plan para hacer pasar como el papá del niño al esposo de Betsabé, porque Betsabé estaba casada. El rey David, como comandante de sus tropas, manda al papá del niño, del próximo niño que iban a nacer, a la línea de frente. ¿Sí? A la línea de frente. Pero antes de eso, antes de tomar esa decisión, pues opta, mire cómo nos lleva el pecado, ¿no? Nos lleva poco a poco hasta las cuerdas. ¿Qué pasó en primera instancia por la cabeza de David? Pues pasó primero a acostarse con Betsabé. Ya cuando lo hizo, ya cuando queda embarazada, ¿qué pasa por la mente? Mire cómo uno como persona, como ser humano, uno es un manojo de ideas que fluyen y refluyen a expensas del mal. Por eso dice la palabra de Dios que el corazón del hombre es engañoso. Entonces, ¿qué pasa después de que se acuesta y que después de que queda embarazada? Él piensa en algo. Dice, bueno, quedó embarazada, la única manera es echarle la culpa a Urías, al esposo de Betsabé. O sea, que ellos tengan relaciones entre ambos como pareja, y que después que el niño que salga, que es mío, pues obviamente van a decir que es de él, porque pues él es el esposo de Betsabé. Y pues resulta que no había forma de que fuera así, porque Urías no se había acostado con Betsabé hace muchísimo tiempo. Entonces David se ingenia la forma de que por medio de una fiesta él iba a dar mucho trago al hombre para que llegara y se fuera a llegar a su esposa Betsabé, y con eso pues tenía todo arreglado. Pero Betsabé, muy comprometido con la causa, no quiso ir donde su esposa esa noche, donde el mismo rey le dio la libertad para que fueran todos los soldados a visitar a sus hogares, a sus esposas y a sus hijos. Él no quiso. Él dijo que estaba muy comprometido con el ejército y que se iba a quedar a la puerta de la casa del rey esperando. No le importaba nada, solo le importaba la causa. Solo le importaba su rey. O sea, es cuando uno llega y piensa y dice, hombre, ¿hasta dónde puede llegar uno a ser tan...? Pero somos así. Entonces no le resultó a David el plan, y que siguió ideando. Pues ya como no quiso acostarse con su esposa, como no quiso hacerlo, entonces me toca ¿qué? Me toca matarlo.
Y ahí es cuando lo manda a las primeras filas del ejército de Israel para que sea asesinado. Y preciso, pues obviamente, ahí cuenta la historia de las Sagradas Escrituras que Urías muere en batalla. ¿Producto de qué? Producto de que el mismo David lo colocó allí para ser muerto, porque sabía que iba a morir si lo colocaba allí. Y al ser muerto él podía tener vida libre con Betsabe. Y ahí llegamos a 2 de Samuel 12. En la segunda estamos estudiando todo el recorrido para llegar aquí a 2 de Samuel 12, que es cuando ya llega el profeta Natán a redarguir por todo lo que él había hecho, por todo lo que acabamos de contar y que dice también la palabra de Dios. El profeta Natán, por medio de un mensaje del Señor, le dice: dile esto a David, mi siervo. Había una vez, y le plantea la historia al rey David, el profeta, había una vez un hombre muy rico, que tenía mucho ganado, que tenía muchos corderos, que tenía muchas ovejas, que tenía mucho ganado. Y a su vez también había un hombre muy pobre. Este hombre pobre solamente tenía una ovejita, una cabrita, una ovejita, y era lo único que tenía. El hombre rico tenía mucho ganado. Y al hombre rico le llegó una visita. Y él, en vez de sacrificar a uno de sus siervos, porque a uno de sus corderos, a una de sus ovejas, y que tenía muchas, decidió sacrificarla del hombre pobre, que solamente tenía una. ¿Qué piensas tú de eso, rey?, le dice Natán. Y el rey, ardido en furia, le dice: a ese hay que matarlo, a ese hay que asesinarlo, pero primero que pague 4 veces por lo que le quitó al hombre pobre. Ok, dice el profeta Natán, lo señala con el dedo y le dice: ese es usted, mi rey. Usted es el hombre de la historia. Usted fue el que le quitó la única ovejita que tenía el hombre pobre. Él ya cuando siente que es con él ya cuando siente que le están redarguyendo su corazón porque cometió un error, empieza a arrepentirse y empieza a pedirle perdón al Señor. Y el profeta Natán le dice: sí, tus pecados van a ser perdonados. El Señor te va a perdonar las malas decisiones que tomaste, pero habrá una consecuencia. Y el hijo que está esperando Betsabe en su vientre no va a morir. El niño va a morir. El desesperado empieza, quiero dejarles estos para que lo lean en su casa, pero les voy a contar así por encima. El desesperado empieza a clamarle al Señor, a clamarle por la vida del muchacho, a clamarle por la vida del bebé, de Betsabe y de él, en una relación que podríamos llamar, sí, de fornicación. Eso es fornicación. Empieza a clamar por la vida del bebé. Clama y clama y clama, se mete en ayuno, se mete en oración, así como a veces hacemos nosotros. Clamamos cuando sabemos que nosotros tenemos la culpa y que la situación actual es consecuencia de nuestros pecados anteriores. Y él empieza a clamar, y él empieza a pedirle al Señor, y él empieza en la oración, pero el Señor Dios ya había decretado una sentencia en contra de David, y efectivamente el niño muere. El niño muere. Y él ya sabía que eso iba a pasar. El rey David ya sabía que eso iba a pasar, pero de todas formas le oraba al Señor. Quizá en su inmensa misericordia lo iba a dejar pasar, pero el Señor, hermanos, no voltea la cara cuando tu pecado se hace visible. Hay un momento en la vida en donde Él llega y tienes que pagar las consecuencias de tu pecado. Y ahí es donde llegamos a lo que acabamos de leer, 2 de Samuel 13, el tema de la violación de Tamar, una de las hijas de David. David pensó tal vez que el pago por el pecado ya estaba hecho, que el Señor se había llevado la vida del bebé de Betsabe en pago y que ya todo estaba borrado. Pero llegamos aquí al capítulo 13 de 2 de Samuel y vemos cómo continúa la pesadilla para este siervo. Y vamos a ver, en lo continuo que sigamos estudiando y escudriñando este mensaje, cómo el pecado empieza a tener un impacto en muchas áreas de la vida de David.
Y también vamos a entender cómo el pecado también puede impactar nuestras vidas. Yo quiero que empieces tú a concientizarte de en qué situación estás o en qué situación estuviste y qué pasó atrás. Tal vez el Señor, porque hay veces uno dice, no, pues yo no he hecho nada, yo bien, yo he caminado en... Pero tal vez el Señor tenía un propósito para contigo y tú simplemente volteaste la cara y le dijiste al Señor, ahorita no, estoy más ocupado con esto. Ahorita no, estás muy ocupado con aquello. Y ahora ves situaciones en tu vida que tú te preguntaste inclusive, pero ¿por qué, Señor, si yo estoy contigo? Todo es consecuencia de algo que hiciste o de algo que no o de algo que dejaste de hacer. Y precisamente estamos aquí en 2 de Samuel 13 y David juraba que eso ya había quedado en el olvido, que el Señor ya sabía que la vida del bebé había pasado y ya todo estaba bien. Pero no fue así. Cuando ya vamos a 2 de Samuel 15 y avanzamos un poco más, para que lo vayan anotando allá y lo vayan estudiando en sus casas, voy a leerles una de las porciones que hay aquí, en 2 de Samuel 15. Vamos allá. ¿Qué pasó terminándose la historia de la violación de Tamar? Por allá en 2 de Samuel 14, antes de esto que vamos a leer, Absalón, otro de los hijos del rey David, decide vengar la violación de su hermana. Y arma toda una fiesta y lleva allá a sus hermanos, todos van allá. Y la intención, dice la palabra de Dios, en una de las porciones, que Absalón iba a matar a todo el mundo allí. Y ese fue el cuento que le llevaron a David. David, ya cuando Absalón llega a su cometido, todos los demás hermanos salen a correr, salen espantados, y Absalón tiene la oportunidad de matar al violador de su hermana. Tiene la oportunidad de matarlo y llama la atención que el mensaje que le ha llegado a David es que todos sus otros hijos fueron muertos por Absalón. Entonces, ¿qué hace Absalón cuando se ve que mata al violador de su hermana, ¿sí? Amnón, que lo mata? Entonces él sale huyendo por 2 años de la presencia del rey, por temor a que lo mataran. Y ya está vengada la violación de su hermana. Pero matan a otro hijo. O sea, vaya pensando en esto. En primer lugar, hubo un hijo de David que lo traía a Betsabé, que murió. En segundo lugar, hay otro que muere aquí, a manos de Absalón, por causa de la violación de una de sus hermanas. Ya van 2 niños, ya van 2 muchachos. Y en tercer lugar, ya no cuenta con la presencia de Absalón, porque Absalón está huyendo pensando que él lo va a matar. Entonces llega una cosa tras de otra. Yo quiero que pienses en tu vida cómo ha llegado una cosa tras de otra como consecuencia del pecado, como consecuencia de la desobediencia, y una cosa tras de otra, un dolor tras otro. Y ya llega Absalón después de 2 años de estar fuera de la presencia de su padre, y por medio de una charla que tuvo el rey David con uno de sus siervos, mandado por una de las criadas, le hace entender al rey David que no es menester o que no es conveniente tener a su hijo por fuera, que el perdón reside en la gracia de Dios, y lo hace caer en cuenta de que Absalón tiene que volver. De que Absalón tiene que volver a su hogar, que él tiene que perdonarlo, y efectivamente el rey David asiente que vuelva a Absalón, pero no le permite que lo visite. Eso es como cuando usted le dicen, yo perdono pero no olvido, algo así. Eso me parece ridículo. Yo perdono pero no olvido. Usted nunca perdonó, hermano. Así le pasó al rey. No lo permitió que lo visitaran, lo permitió que regresara al pueblo, que regresara a la ciudad, pero no permitió que Absalón
lo visitara. Después de 2 años, después de un tiempo, 2 años, regresa al pueblo, pero después de un tiempo, David, consciente en que él llegue a su presencia, lo recibe con un abrazo y vuelven a ser, entre comillas, esa familia que se perdió en algún momento. Pero ¿qué pasa? Conforme iba pasando el tiempo, Absalón tenía algo en la cabeza. Absalón se le empezó a rayar la cabeza, y cuando llegamos aquí, a la segunda de Samuel 15, que era la que estábamos hablando, vemos que hay un título que se llama Rebelión de Absalón, y efectivamente Absalón se rebela. Y se revela de una forma tan inteligente. Mire cómo vemos cómo funciona todo alrededor de usted y usted no se da ni cuenta. Mire cómo empieza el verso 2 de 2 de Samuel 15. Ahí dice: Absalón se levantaba temprano y se colocaba junto a la entrada de la ciudad para ver a los que iban a presentar sus casos para ser juzgados ante el rey David. Entonces Absalón hablaba con ellos y les decía: ¿de qué ciudad eres? La persona contestaba: yo soy de tal y de la tribu y de tal tribu de Israel. Entonces Absalón le decía: tú estás en lo justo, pero el rey no te escuchará. Mire que desde allí, desde la puerta, o sea, inteligentemente su posición era esperar a la gente que llegaba a recibir los consejos del rey para poderlos dejar allí, hablar con ellos y empezar a voltearlos a su favor. Un plan que ya estaba fraguado y menguado por en la cabeza de Absalón. Y aquí en el verso que subsigue, en 2 de Samuel 15, verso 5, dice: también si alguien se le acercaba y se postraba rostro en tierra, Absalón lo saludaba y le daba un beso. Yo creo que quizá el rey no hacía eso. O sea, estaba haciendo todo lo diferente que el rey no hacía para poder tener el favor del pueblo. En el verso 6 dice: hacía lo mismo con todos los israelitas que iban a ver al rey David para resolver sus asuntos judiciales. Así Absalón se ganó el corazón de todo el pueblo de Israel. Mire lo que dice el verso 7. Después de 4 años, ¿cuántos? 4 años. Absalón le dijo al rey David: permíteme su majestad ir a Hebrón para cumplir una promesa que le hice al Señor. Mire, ¿cuánto pasó? ¿Cuánto tiempo pasó con esa inteligencia de Absalón? 4 años. 4 años en los que él llegaba a la puerta de la ciudad y hablaba con la gente. 4 años en que le hizo inteligencia. 4 años en que le duró trabajando la cabeza a la gente para que se voltearan hacia él. 4 años en que empezó a hacer lo que el rey no hacía. 4 años en que empezó a aprovechar cada oportunidad que le dejó abierta la puerta al rey. Mientras tú estás pensando que lo tienes todo, totalmente seguro, tal vez tu esposa, tal vez tus hijos, tal vez tu esposo, siempre habrá alguien que te quiera hacer zancadilla, siempre habrá alguien que te quiera hacer el cajón y que redarguye las cosas que tal vez tú ni pensarías, como le pasó aquí al rey. 4 años. Y en esos 4 años llega Absalón y le dice: déjame ir a Hebrón, yo quiero realizar o quiero cumplir una promesa que le hice al Señor. Y el rey le dice: ¿pero para qué va por allá? No, es que es una promesa. Bueno, sí, vaya. Quiero llevar a mis hermanos, no sé qué, no. En fin, el hombre sale solo, él llega a Hebrón, pero antes de llegar a Hebrón lleva a un criado con él para que empezara a proclamar de que Absalón era el rey de Hebrón. Y empieza todo eso a llenarse, empieza a llenarse con publicidad, por decirlo de alguna forma, que Absalón era el rey proclamado de Hebrón. Como tenía gente que lo ayudaba, como tenía gente que lo seguía, pues empezaron a seguir este cuento, a darle cuenta, y se volvió esto una bola muy grande, una bola muy tremenda, hasta que llegó esto a oídos del rey David. Y el rey David tomó la decisión de salir de Jerusalén. No sé si, tal vez, muy seguramente, esa decisión se debió a poder proteger
o darle seguridad a las personas que habitaban en la ciudad por el daño colateral que podía tener una guerra en la ciudad. El caso es que él sale de Jerusalén. Todos los más allegados a él, salvo unos pocos, se voltearon a favor de Absalón. Y fue así de tremendo que él empezó a esconderse, él empezó a esconderse de donde estaba, y el otro rey empezó a tener consejos de los consejeros que eran antiguos del rey David: hagamos esto, vamos a matarlo, vamos a ir por esto, vamos a ir por esto. Y llama la atención también que el Señor, dice la misma palabra de Dios, que el Señor estaba orando a favor de David para que todos los planes que estaba fraguando Absalón y toda su gallada fracasaran. Y terminando la historia, hermano, terminando la historia, él asienta sobre uno de los consejos que le dan una de estas personas, y llega la guerra, pero David quiere ir a enfrentarse con su hijo. Muy seguramente, nos lo dice más adelante la palabra ahí en 2 Samuel 15, el hecho de defender, o más bien de proteger la vida de su hijo. Él quiere ir. Con eso en mente, yo creería. ¿Y por qué lo digo? Porque él mismo le dice a la gente de su ejército: yo quiero ir con ustedes para pelear, para ir a combatir. Y es la gente, los del ejército, los generales, los grandes dirigentes del ejército, que le dicen a David: no, usted mejor hace aquí en la ciudad que allá. Usted puede defender desde aquí. Si necesitamos algo, le estamos hablando, como quien dice. No lo dejan ir. ¿Por qué? Porque había una intención en la cabeza de los generales, y era acabar con la vida de Absalón. Pese a que David, antes de que se marcharan, les había dicho: no toquen la vida de Absalón, mi hijo. No la toquen. Y cuando se enfrentan en batalla, David estaba en las puertas de la ciudad esperando. Y cuando se enfrentan en batalla, y ya Absalón, al ver que lo superaban en todo, Absalón arranca con su yegua, con su mula, y queda enredado a la cabeza entre uno de los arbustos, y la yegua pasó derecho y queda enredado y no se puede zafar. Y ahí ve la oportunidad del ejército, el general que estaba a cargo, para matarlo. Y lo mata. Mandan una notificación al rey David para que supiera que Absalón había muerto. ¿Y cuál es la reacción del rey cuando sabe este tipo de cosas? Pues se rasga sus vestiduras en señal, todos conocemos que esto es señal de dolor, y empieza a decir: ay, Absalón, Absalón mi hijo, ay, Absalón, Absalón mi hijo. Había perdido a su hijo. Perdió a Absalón, perdió a Amnot, perdió al hijo de Betsabé que estaba esperando. Le violaron a su hija, y mire cómo lo llevaba el Señor. El pecado, hermanos, no tiene concesión de nadie. El pecado no tiene concesión de absolutamente nadie. Dios jamás va a voltear el rostro cuando tú pecas. Tú vas a tener ese castigo. Tú vas a tener el castigo que proporciona no estar en la voluntad de Dios y hacer lo que Dios aborrece. La ira de Dios va a llegar a nuestras vidas. Entonces alguno dirá: pero ¿cómo si yo no creo en Dios, si yo desobedezco y a mí me va bien? A mí me va bien en la vida, yo no tengo absolutamente nada que hacer. Precisamente por eso, mi hermano, hay algo muy importante que usted debe tener en cuenta. Usted es hijo de Dios, y todo hijo de Dios que Dios ama, por lo tanto disciplina. Y si usted no siente que no pasa nada en su vida, que usted puede hacer lo que quiere, lo que le da la gana, que usted tiene esto, tiene esto otro, aún haciendo chanchullo, aún robando, aún vituperando, aún chismoseando, aún tomando, aún volviéndose un etcétera, no le das la gloria a Dios, no haces nada con él y no te pasa nada, preocúpate. Porque sencillamente el Señor te está dejando, porque tú no estás muy seguramente en el libro de la vida. En cambio, es que si tú sí eres de los que disciplina el Señor, es porque el Señor te ama. Si la embarraste, si desobedeciste,
Si estás en un lugar que no es el que deberías estar, pero es precisamente porque el Señor te ama y por lo tanto te está disciplinando. Por eso es. Yo creo que vayamos a la escritura, a Juan 8, Juan 8:34. Juan 8, verso 34. Nos dice la palabra de Dios ahí en Juan 8, verso 34. Dice: Jesús les respondió: la verdad es que todo el que se la pase pecando es siervo del pecado. En otras versiones dice algo similar. En las versiones que tú tienes ahí, muy seguramente dirá algo así como verso 34, Juan 8:34. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y efectivamente somos esclavos del pecado cuando esto ocurre. Ahí está la historia de David. La historia de David que nos da a entender de cómo es el proceso con el Señor. De cómo Él empieza a perder. Cuando llegan a nuestras vidas situaciones de pérdida, situaciones de desasosiego, situaciones de dolor, situaciones y unas tras de otras, tú pierdes tu dignidad. Mire lo que le pasó al rey David cuando le estaba persiguiendo a Absalón. Cuando en el camino de vuelta a Jerusalén, él estaba saliendo de Jerusalén, había una de las personas allí maldiciéndolo. Hay una de las personas allí gritándole y tirándole cosas, maldiciendo el nombre del rey David. Así cuando tú entras a pecados, así cuando tú permites que el pecado llegue a tu vida porque tú mismo diste autorización o tú mismo tomaste la decisión de entrar en eso, tu vida se vuelve una maldición completa. Tu vida, tus hijos y tu familia. Mire que puede ser que seas tú nada más. Entonces tú dirás, no, es que yo no voy con eso porque al fin y al cabo yo soy el que hago las cosas y yo asumo la responsabilidad de mi pecado, yo asumo la responsabilidad y yo asumo las consecuencias de lo que yo vaya a hacer. Pero no estás solo, hermano. Las consecuencias del pecado de David ni siquiera fueron cargadas en la cabeza de él mismo, sino en la cabeza de sus hijos. Perdió un hijo, perdió 2 hijos, perdió la virginidad de su hija, que es una total vergüenza. Su casa, su hogar estaba despedazado. Que las consecuencias del pecado no lleguen a tu vida, que las consecuencias del pecado no lleguen a desestabilizar tu hogar, que las consecuencias del pecado no lleguen a desestabilizar tu relación, que tú no llegues a desestabilizar la economía de tu hogar por causa de una mala decisión. Mire, hogares se han disuelto. Esposos se han separado por causa del pecado. Consecuencias del pecado. Hijos se han vuelto contra los padres. Padres se han vuelto contra los hijos. Porque usted no tiene, ni siquiera le nace el perdonar. Sabes que la embarraste. Sabes que cometiste el error. Sabes que toda tu vida le has dado maltrato a tus hijos, los has tratado así, los has tratado así, y aún así, como digo yo con mi dolor, aún así sabiendo que traen consecuencias por tu maltrato, que vienen consecuencias por tu maltrato, que viene una maldición por tu comportamiento y tu desobediencia, aún así lo sigues haciendo, aún así no te nace perdón. Y va a llegar un momento en que vas a seguir en ese camino de maldición, en ese camino de que también el proceso que le ocurrió al rey David también va a pasar en tu vida, pérdida tras pérdida, y vas a sentirte esclavo, como dice Juan 8:34. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Te va a llevar en esclavitud, en esclavitud. La palabra es muy clara. La palabra nos muestra cuál es el punto de inflexión de nosotros como creyentes y nuestra posición ante el pecado debería ser evitarla para que no traiga maldición sobre nuestras vidas, como le ocurrió en un momento con el rey. Sí, el Señor perdona, sí, el Señor da nuevas oportunidades. El rey David lo perdonó, pero tuvo su proceso.
El rey David se arrepintió de corazón, como hay muchos de sus salmos. Están bien dibujados como era el dolor de David. Y hay algo muy importante que también dice la palabra de Dios en cuanto a esto. Es cuando llega el dolor a tu vida, cuando llega la pérdida, cuando llega, a David le pasó, llegó la pérdida, él se echó ceniza, él entró en clamor, él entró en dolor, él entró a rasgarse las vestiduras en señal de dolor. Así llega también las cosas a tu vida. Y como me sucedió con el dolor a mí, también va a llegar ese dolor espiritual en tu vida, en que a ti te duelen las pérdidas, te duele el sufrimiento, te duele la escasez, te duele la enfermedad, y empiezas a recordar que hay algo que tal vez no has hecho bien, que hay algo que no solamente va a tener consecuencias sobre tu vida, sino sobre la de tus hijos, sobre la de tu familia, si tú sigues en ese camino de desobediencia. Si tú sigues en ese camino de pecado, el pecado, vuelvo y repito, el Señor no le da vuelta la cabeza. O sea, no voltea a mirar para otro lado para que tú hagas lo que a ti te dé la gana. Llega la ira de Dios a tu vida. Llega la maldición. Como le pasó al rey David. Como le pasó al rey David. Y llega un momento también de vacío espiritual en tu vida. Cuando tú estás pecando, cuando tú estás en desobediencia con el Señor, llega un momento en que hay un vacío en tu vida y que tú ya no encuentras satisfacción con nada, el gozo se perdió. Ya es difícil que ores, ya es difícil que entres en esa presencia, porque hay algo que te está diciendo, no estás bien con Dios. Hay algo que te está diciendo, hiciste las cosas mal, y hay un vacío de este tamañote en tu corazón que no permite que la presencia te llene por completo. Y se llama ausencia de esa presencia. Tu espíritu está contrito, está triste. Diríamos que lo traicionaste. Diríamos que había para ti grandes cosas, había para ti grandes planes, y tú quisiste voltearle la espalda al Señor. Y puede que no hayas pecado, pero vuelvo y repito, la desobediencia es también considerada como un pecado. Ponte a pensar cuántas veces le has desobedecido al Señor, porque es cuando el Señor te diga, no es cuando tú quieras. ¿Cuántas veces lo has hecho? Y aún te preguntas por qué me pasan todas estas cosas. Es una cadena. Tú preguntas como David. David pensó que con lo de Betsabé ya estaba listo todo, ya se había olvidado todo, y siguieron tragedia tras tragedia tras tragedia. Y más adelante también vemos más tragedia con el censo, porque él seguía. Censó al pueblo y también metió las patas de nuevo, y el Señor lo pone en cintura de nuevo porque lo ama. Tú deberías estar orgulloso de que tienes problemas, de que tienes dificultades, porque sabes que en medio de todo el Señor te disciplina porque te ama. Y el pecado es un hecho. El pecado es un hecho en nuestras vidas, lo dice Romanos. Romanos 6:16, para que lo anotemos ahí. Nos recuerda los pecados que somos, los pecadores que somos. Romanos 6:16 dice la palabra de Dios allí. Leámonos desde el 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para la muerte o sea de la obediencia para justicia? Hermano, no sé tú, pero yo prefiero ser esclavo de la obediencia para justicia. Quiero ser esclavo de mi Señor Jesús. No quiero ser esclavo del pecado. Porque sé que como el dolor, sé que yo al comerme esto, sé que yo al digerirme esto y al aceptar la tentación voy a entrar en un momento de deleite, pero sé que las consecuencias van a ser más dolorosas. Sé que al final me va a doler tanto, que no voy a ser capaz de soportarlo. Y no quiero que eso llegue a mi vida. Por eso analiza tu situación. Por eso analiza lo que el Señor te quiere decir. Por eso analiza el impacto que han tenido tus malas decisiones en tu vida y empieza un camino de honra, empieza un camino de obediencia. Sé como el rey David, cuando empezaba a reconocer ese vacío
que sentía por no haber hecho las cosas mal, ese vacío, por no haber hecho las cosas bien, ese vacío que sentía, y él clamaba al Señor: yo quiero que me devuelvas el gozo de tu salvación, quítamelo todo si quieres. Y cuando le dice eso, está considerando que perdió hijos, perdió la dignidad de su hija, pero él quería algo que perdió y nunca volvió a tener, que era el gozo de saberse salvo, el gozo de tener a su Cristo, el gozo porque en ese tiempo ya se veían los reflejos de Cristo que se iba a poder manifestar en un futuro. El gozo de tener la presencia de Dios era lo que más le importaba a David. Sé como David. Y no seas esclavo del pecado. No le sigas sirviendo a un amo diferente a nuestro Señor Dios. Yo quiero que ahí donde estás tú, inclinas tu cabeza. Misericordioso Señor, hoy llegamos, Señor, ante tus atrios, Señor, para pedirte perdón, Padre, por cada momento, Señor, de desobediencia, Señor. Por cada paso, Señor, que nuestros pasos dieron, que nuestros pies dieron, Señor, en busca de ceder a la tentación. Hoy consideramos, Señor, que nosotros somos los artífices, Señor, de la situación en que estamos, porque te hemos desobedecido, Dios. Hoy llegamos, Señor, arrepentidos, Señor, ante tu presencia, Dios. Hoy llegamos, Señor, con un espíritu contrito y humillado, Señor, ante ti. Porque he perdido, Señor, seres queridos, Señor. Porque he perdido, Señor, oportunidades de trabajo, Señor. Porque me han humillado, Señor. Porque me han maltratado, Señor. Porque en este proceso, Señor, cuyas consecuencias, Señor, por una mala decisión que tuve, Señor, por la desobediencia, Señor, que tuve ante tu propósito, Señor, ahora es que empiezo a recordar, Señor, por cada camino que me has traído, Señor. Por cada dolor que ha sentido, Señor, mi alma, Dios, cuando esto ha pasado. Y hoy quiero, Señor, pedirte y clamarte, Señor, como clamaba el rey David, Señor. Padre, puedo sentir muchas cosas, puedo perder muchas cosas, Señor. Puedo ser humillado, Señor, puedo ser maltratado, mi Dios. Puedo perder el trabajo, mi Dios. Puedo perder mi familia, quizá. Si esa es tu decisión, Señor. Yo no tengo nada más que bajar la cabeza ante ti, Dios. Pero lo único, Señor, que te pido, Señor, a esta hora, papá, es que no me quites el gozo, Señor, de saberme tu Hijo. No me quites el gozo, Señor, de tu salvación. No me quites el gozo, Señor, de tu presencia, Dios. Dame el discernimiento y la sabiduría, Señor, para saber qué decisiones tomar y el camino correcto que debo emprender, papá. Muéstrame, Señor, de manera poderosa tu luz, Señor, y que seas tú, Señor, alumbrando este camino, Padre Santo. Oh, papá, te doy gracias, Señor. Gracias porque sé, Señor, que aún en la situación que estoy, entiendo, Padre, que tú me amas, porque me disciplinas. Entiendo, Padre, que me llevas por caminos mejores, que prometiste, Señor, en tu palabra, Señor, que tú ibas a perfeccionar esta obra, Señor, hasta el día de tu venida, papá. Y en eso confío, Señor. Y en eso, Señor, me prendo. Y en eso, Señor, me arraigo, Padre Santo. Porque no quiero, Señor, que tu presencia se vaya de mí. Perdóname, Señor, por cada desobediencia. Perdóname, Señor, porque he torcido tus caminos, Señor. Perdóname, Señor, porque he hecho mi voluntad, Señor, siempre. Dame la oportunidad, Señor, de poder demostrarme a mí mismo que quiero crecer en espíritu, Señor. Que quiero crecer mentalmente. Que quiero escudriñar y quiero estudiarte, Señor, para poder estar más cerca de ti, papá. Dame la oportunidad, Padre amado, de reencontrarme, Señor, en el camino en que tú me diste una palabra, de poder reencontrarme, Señor, al principio de cuando tú, Señor, prometiste grandes cosas para mi vida, para mi familia. De reencontrarme, Señor, con ese momento en cuando tú, Señor, me pintabas un horizonte, Señor, bendecido por ti, un propósito eterno, Padre, y poder seguirlo, Señor. No importa, Señor, si el camino es angosto, no importa, Señor, si es doloroso, Padre, porque sé que tú estás a mi lado sorteando las dificultades. Te doy la honra, Señor, y te doy la gloria a ti, Señor.
Y es en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Tremendo. El pecado no es un chiste, mi hermano. El pecado no lo tomemos a la ligera. Vuelvo y te repito, tu desobediencia es un pecado. Puede que te sientas tranquilo y sereno porque no tienes nada en contra, o más bien no aceptas nada de lo que puede estar en contra de Dios. Pero si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tu destino será diferente. Aún así, tu corazón diga que tú estás bien. El pecado no es un chiste. No lo tomes a la ligera. Que la ira de Dios no la veas en el momento que lo vayas a ver cara a cara. Es mejor sentirla en un proceso de formación que ya cuando no tengamos nada que hacer. Vamos a orar hasta ahora por los diezmos, por las ofrendas. Padre amado Señor, te doy la honra, Señor, hasta ahora te doy las gracias, Padre Santo, por nuestros trabajos, por nuestros empleos, Señor. Porque tú, Padre amado Señor, nos diste la oportunidad, Padre eterno, de tener un empleo, de poder beneficiarnos, Señor, para que en esta situación que estamos atravesando, Señor, tú nos cuidas y tú nos proteges, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio, Señor, de tener este empleo. Gracias, Señor, por el privilegio, Señor, de en esta dificultad tener un negocio, Dios. Gracias, Señor, porque todos los días, Señor, tal vez tenemos la gracia, Señor, de tener una pensión, de tener un sustento. Por eso te doy las gracias, Señor. Y por eso, Señor, a esta hora, Señor, te doy parte, Señor, de lo que a ti te pertenece, Señor. Para la continuidad, Señor, de tu obra, Señor. Para que muchas personas, Señor, en torno, Señor, al Evangelio, Señor, se levanten en conocimiento, Señor, y en la fortaleza de tu Espíritu. Padre, Señor, bendice cada mesa, Señor. Bendice los alimentos, los graneros, Padre Santo. Y sé tú también, Señor, abriendo las puertas de oportunidad a esta hora para nuestros hermanos que no tienen un empleo y que hasta ahora se sienten desesperados tal vez. Danos la capacidad, Señor, de que la sabiduría de tu Espíritu Santo, Señor, se pose en cada uno de ellos para que no cometan malas decisiones, Señor. Cierra puertas donde tengas que cerrarlas y abre las que tengas que abrir para que podamos, Señor, disfrutar de tu promesa que es esta provisión que tú en tu palabra nos anuncias. Te damos la honra, Señor, y te damos la gloria a ti, Padre. Es en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, recordaré nuestros horarios. Tenemos todos los domingos a esta hora, 9 de la mañana, nuestra reunión familiar. Domingos, 9 de la mañana, nuestra reunión familiar. Ahora en unos cuantos minutos vamos a tener nuestra reunión de escuelita dominical con nuestros niños. Todos invitados, eso es vía Meet, para que usted como papá, como mamá, como acudiente, como tío, como tía, etcétera, como abuelo, traiga a sus niños, los siente junto a usted, no se vaya ahí, quédese con ellos. Mirando qué es lo que hacen, mirando sus avances, respondiendo dudas, respondiendo inquietudes, para que ellos no se sientan solos y tú te puedas estar también acompañándolos en este momento en donde ellos reciben palabra de Dios. Entonces todos invitados, ahora en unos minutos, 11:30 de la mañana, reunión de nuestra escuelita infantil con todos nuestros muchachos. Bienvenidos todos, traigan invitados, que esto crezca cada día. No olvide compartir este mensaje, dele compartir por todas sus redes sociales, YouTube, Facebook, WhatsApp, absolutamente todas estas, para que esta bendición le llegue a muchas personas. Amén. Tenemos también nuestra reunión, nuestro estudio bíblico. Estos son todos los martes, es entrada gratuita también vía Meet. Todos los martes a las 6 de la tarde. Nuestro estudio bíblico, para que usted se anime, no se argumente con que ya ha avanzado el curso, con que usted no sabe nada. De hecho, estamos aprendiendo todos, entre todos. Entonces, bienvenido vía Meet. Todos los martes a las 6 de la tarde. La invitación es para todos y absolutamente todos, para que tengan la oportunidad de aprender más de nuestro Señor. Y los miércoles a las 6:30 de la mañana tenemos nuestro tiempo de oración y de guerra espiritual. Miércoles 6:30 de la mañana, para que oremos por nuestras peticiones,
por nuestro país, por nuestros dirigentes, por nuestras necesidades. Clamemos a Dios por la situación en que estamos pasando. Es una oportunidad para que usted venga, para que usted como cuerpo de iglesia se una con nosotros en oración y olvide las cobijas, olvide la pereza, los argumentos y llegue a esta hora para que se una también Vía Meet con nosotros en este tiempo de oración y de guerra espiritual que muy seguramente lo necesita dada la situación de su hogar. Uno a veces voltea a mirar qué está pasando y usted no se da cuenta que hay una presión y hay unas fuerzas que quieren algo diferente a lo que quiere nuestro Señor, y por eso es menester que todos como cuerpo de iglesia nos aprovechemos este espacio de oración y de guerra espiritual. Entonces, todos los miércoles a las 6:30 de la mañana. 6:30 de la mañana. Y por último, pues tenemos nuestra reunión de todos los jueves a las 7 de la noche. Y hace 8 días tuvimos la oportunidad de escuchar a nuestro Ministerio de Parejas en una poderosa palabra. Y todos los jueves tenemos reunión de jueves de fortaleza para que usted no se pierda esta gran palabra que tiene Dios para sus vidas. Traiga un invitado y que sea el Señor orando poderosamente en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Padre amado, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, difundiendo este mensaje, Señor, a través de las redes sociales. Que seas tú difundiendo este mensaje, Señor, a través de los labios de nuestros hermanos, Señor, para impactar vidas, Señor. Para que este poder, Señor, que hoy hemos recibido, para que este alerta, Señor, que tú nos has dado en cuanto al pecado, Dios, que nos sigue repitiéndolo una y otra vez, Señor, sea, Señor, multiplicado en cada persona que lo necesita por nuestros hermanos, Señor, vía redes sociales o por el medio que sea, Señor. Sé tú, Señor, haciendo la obra, Padre eterno, para bien y para beneficio, Señor, de tu pueblo. Te damos la gloria a ti, Señor. Bendícenos, Señor, en esta semana, Señor, que comienza, Señor, para que seas tú, Padre Santo, tomando el control de nuestras decisiones, Señor. Líbranos, Señor, de todo pecado, Señor, y líbranos, Señor, de toda mala decisión, Señor. Protégenos de la tentación y que seas tú, Señor, tomando el control, Padre Santo, en todas nuestras actividades, decisiones, gestos, palabras y sobre todo pensamientos, Señor, llevando a los cautivos, Señor, a tu obediencia. Te damos la honra a ti, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios me los bendiga. Les envío un abrazo fuerte, un abrazo enorme para que ustedes en esta semana tengan la bendición del Señor. Paz y gracia. Un abrazo enorme. Chao, chao.